Baltasar Gaona como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo del PT, es que vengo a esta tribuna para exponer y poner a su consideración la presente iniciativa que radica básicamente en una modificación al Código Penal para que se pueda tipificar el cobro de las cuotas escolares como un delito. Y doy inicio a mi exposición, que se eduque al hijo del labrador y del barrendero como al hijo del más rico hacendado. Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón. En el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de México, de la República Mexicana, se enuncia que se garantiza el derecho a la educación, la cual está bajo la rectoría del Estado, y es el mismo Estado el que tiene la obligación de que la educación sea universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, situación que en la realidad no sucede porque actualmente la educación pública no es gratuita. Debemos reconocer que la educación es la mejor herramienta para el progreso de un pueblo o de una nación. Recordemos las luchas históricas que se han llevado a cabo en nuestro país, como el caso de la independencia, la revolución o la guerra de reforma, que si bien lograron cambios importantes, pues también es necesario reconocer que no han cumplido en su totalidad con el objetivo. Y al día de hoy se tiene una deuda histórica con aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida por tener un país libre, próspero, con mejores condiciones de vida y justo. A lo que me refiero es que todavía no se ha logrado una correcta distribución de la riqueza en el país, y esto es precisamente por la falta de un pueblo con educación. Durante los últimos 35 años, en el periodo neoliberal, se despojó al pueblo mexicano de sus bancos, ferrocarriles, teléfonos de México, minas, playas, territorios. Además, endeudaron exageradamente al país, utilizando como principales armas la corrupción y la simulación. Estoy convencido que si nuestro pueblo mexicano hubiese tenido un nivel de educación aceptable, esto nunca se hubiera permitido. En la ruta de la instalación de la Cuarta Transformación en Michoacán, considero que debe ser prioridad para este gobierno eliminar todas las barreras y todos los obstáculos para poder garantizar que los ciudadanos accedan libremente a recibir educación, porque un pueblo o una nación con educación jamás estará a merced de los embates de la manipulación y del despojo. La Cuarta Transformación, además de ser un movimiento pacífico que busca devolver al pueblo los bienes robados, también debe ser un movimiento que le dé al pueblo el libre acceso a la educación, la cual históricamente se le ha negado, lo que también representa un robo. Sí, escucharon bien, negarle la educación a un joven o al pueblo también es un robo, porque es robarle la posibilidad de tener un futuro próspero. La Cuarta Transformación debe ser un movimiento que despierte las conciencias de los ciudadanos, utilizando la educación como un cimiento que ayude a consolidar los cambios necesarios a favor del pueblo. Uno de los grandes problemas en México son precisamente las muchas barreras que han impedido que el pueblo se prepare académicamente. Entre estas barreras señalo que están el cobro de cuotas,
la ausencia de profesores a impartir clases, la falta de instalaciones adecuadas en las escuelas, el rechazo a poder acceder a las escuelas o universidades, pues ahora la implementación de exámenes de admisión se han convertido en el arma perfecta en contra de nuestros jóvenes para robarles la herramienta más importante, que es la educación. Lamentablemente hoy vemos en las calles la falta de valores. Podemos ver la deformación de nuestro idioma por una gran cantidad de palabras altisonantes de las cuales se hace gala en los medios de comunicación y en las redes sociales. Vemos con tristeza cómo nuestros jóvenes son enlistados por el crimen organizado y muchas otras conductas que atentan en contra de la misma sociedad. Simplemente aquí, en esta tribuna, he escuchado posicionamientos de compañeros en contra de feminicidios, en contra de la violencia intrafamiliar, en contra del abuso infantil, en contra de la desaparición de personas, incluso ya hasta aprendí un nuevo término porque hace poco se mencionó el tema de la prisión vitalicia, pero poco he escuchado sobre fortalecer la educación de nuestro pueblo. Y es que debemos de reconocer que la educación genera valores, la educación genera principios, la educación genera progreso, respeto entre los semejantes, respeto entre la familia. Les aseguro que es mejor abrir las puertas de las escuelas que abrir las puertas de las cárceles. En diversas ocasiones, desde esta tribuna, he manifestado que la educación es uno de los derechos más habilitantes que tiene el ser humano, ya que la educación es una herramienta que permite a nuestros jóvenes tener un proyecto de vida en mejores condiciones, porque la educación les permite tener trabajo, vivienda, salud, les permite tener una familia estable y contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, año con año y en cada inicio de ciclo escolar, vemos cómo en las escuelas a muchos niños, niñas y adolescentes se les impide el ingreso a las escuelas o universidades públicas si los padres de familia no pagan las famosas cuotas escolares, que indebidamente imponen los maestros o los directivos de las escuelas y universidades a sabiendas de que está fuera de toda norma jurídica, por lo que considero que es tiempo de tipificar esta conducta como un delito. Considero que como legisladores, como representantes del pueblo, tenemos la obligación de crear instrumentos jurídicos que le sirvan al pueblo para que exijan el respeto a sus derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, he manifestado mi descontento por el cobro de las cuotas supuestamente voluntarias que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo impone a los estudiantes universitarios. Es necesario recordar que el 6 de agosto del 2010 hubo una reforma al artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el cual dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita. Y no sé qué parte de este texto no se entiende. El texto es muy claro, dice, toda educación que el Estado imparta será gratuita. Y si no se entiende o no se quiere aplicar, pues borremos este texto de la Constitución. ¿Qué caso tiene que esté consagrado la gratuidad de la educación en la Constitución y no se respete? Esta reforma constitucional obliga al Estado a impartir la educación de manera gratuita, lo cual no se ha cumplido y es inaceptable
que sean las propias instituciones las que estén violentando el derecho a la educación a millones de nuestros jóvenes. En la Universidad Michoacana y en escuelas se implementaron las famosas cuotas voluntarias, que más bien son cuotas voluntariamente a fuerzas, porque con estos instrumentos impiden el acceso a nuestros niños y jóvenes a la educación. Es inconcebible que la conquista del derecho de la educación pública y gratuita pues sea solamente aspiracional. Estoy convencido que a este derecho humano se le debe dar la factibilidad de ser judiciable. Y esta es la razón por la que presento esta iniciativa que busca acabar con esta práctica infame, que lo único que ha logrado es incentivar la descomposición del tejido social. El Estado debería dotar a nuestras niñas, niños y jóvenes de herramientas adicionales para que mejoren su nivel académico, pero resulta que es el mismo Estado el que les quita la oportunidad de estudiar y deja a nuestros jóvenes expuestos a que se vuelvan presa fácil del crimen organizado. Las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, desde nuestro respectivo ámbito de competencia, tenemos la obligación de hacer efectivo el acceso a la educación pública y gratuita, de tal manera que ya planteada la gran importancia de la educación pública y su gratuidad, es momento de retomar el tema de la alarmante situación que prevalece en los planteles educativos desde nivel básico, media y superior. Hoy en día, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que un estudiante pueda inscribirse o reinscribirse de manera gratuita, implica un trámite tortuoso, muy difícil de lograr. Prácticamente lo obligan a nuestros jóvenes a pagar de forma voluntariamente a fuerzas las cuotas que imponen, afectando a miles de jóvenes que su único deseo es poder estudiar y prepararse para ser mejores michoacanos. Imagínense ustedes, qué vergüenza que en Michoacán, qué vergüenza que en la Universidad Michoacana, donde dio clases Hidalgo y de donde surgió el generalísimo José María Morelos y Pavón, se esté negando el acceso a nuestros jóvenes para que puedan estudiar, actuando en contra de los mismos postulados que redactó Morelos en los sentimientos de la nación. Y repito, bien lo dijo Morelos, que se eduque al hijo del labrador y del barrendero como al hijo del más rico de los hacendados. Viva José María Morelos y Pavón. Gracias.